Gente, como vamos aquí un pequeño anuncio antes de empezar el video, quería decirles que pues próximamente estaré publicando de qué quieren que suba, que como pueden ver ahí ganó la encuesta de este video, así que pues bueno, este es el video que van a ver y pues se los agradecería si pueden votar en los siguientes con votaciones en la pestaña comunidad para que yo sepa qué les gustaría subir. Igual en los comentarios me podrían dejar qué les apetece que suba, que quieren que les informe, pues bueno, y pues también si pueden meterse a mi Discord, se les agradecería muchísimo. Así que bueno, vamos a empezar con lo que sería el video. Nos vemos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Espero que estén muy bien. Yo soy Bel y el día de hoy vamos a estar en lo que sería conviene gastar toda la estamina o gran parte de la estamina en los 9-Ups para sacar chips. Y bueno, yo diría que depende, ¿no? Esto depende mucho de en qué rango estés, qué nivel y qué necesites más. Ok, les voy a mostrar qué sería lo de los 9-Ups, por si de pronto no saben. Sería esto, como diferente, pero obviamente el mejor es hacer esto. Para poderlo hacer tenemos que tener 31.000 DVP o un poquito antes, también lo podemos hacer. Y bueno, eso nos dan chips. Yo creo que es lo que da mayor cantidad de DVP a los personajes, que por ejemplo sería aquí, que vemos los chips y pues son estos, ¿no? Vaya. Y claro, esto depende mucho de qué nivel seamos, porque obviamente pues si somos nivel muy bajo o apenas estamos empezando, obviamente no va a convenir tanto gastar toda la estamina o la mayoría de estamina, vaya. Entonces obviamente pues tenemos que economizar los recursos y obviamente pues necesitamos subir los personajes al principio del juego. Por eso obviamente no vamos a gastar toda la estamina, pero por ejemplo en mi caso particularmente yo pues gasto la mayoría o un total por ciento de la estamina en los chips, para pues que obviamente con eso sube muchas más estadísticas. Pues bueno, vamos a ponerlo, aquí vemos, y pues obviamente yo diría que sirve mucho. Personalmente a mí me gusta mucho gastarlas también en esto, obviamente pues, y es un poco más rápido, ya que es muy fácil, o bueno, al menos en el BP en el que yo estoy, es muy fácil matarlo. En un segundo, un auto, ok. Ahora sí, ya, vale. Entonces, obviamente es muy fácil. Ahí van a ver cómo lo mato, es rápido. Ahí y listo, muere. Entonces, obviamente es muy fácil. Y además, aparte, bueno, también depende del BP, ¿no? Pero es muy fácil sacar esto. Y pues aquí nos pueden dar de los tres tipos de chip: el morado, el naranja y el amarillo. El amarillo es el más god, es el mejor, obviamente, porque tiene más estadísticas y te puede aumentar más el nivel de BP. Obviamente, tiene 16 niveles. Los otros, obviamente, tienen menos niveles. Pero pues, obviamente, el amarillo pues obviamente da más stats y todo. Y pues bueno, obviamente como ya dije anteriormente, esto tiene que ir, depende de tu nivel de VP del personaje. Y pues si es lo que necesitas, obviamente pues puedes necesitarlas también para otra cosa, no sé, para conseguir comida o dinero, obviamente, porque pues, obviamente no solamente son los chips, obviamente hay que conseguir dinero, pero pues para esto el dinero, yo diría que al menos ya está lo que serían los eventos, o al menos el evento de Mock Contest, que es el que da mucho dinero, da bastante dinero, así que yo creo que es bastante god para el dinero. Y pues si es lo que necesitan en el momento. Entonces yo diría que es bastante rentable gastar toda la estamina o una gran parte de la estamina en lo que sería los 9-Ups o sacar chips. Entonces bueno, yo como conclusión daría que sí es bastante importante gastar en su totalidad o la mayoría, porque obviamente no se puede gastar siempre la mayoría, perdón, el total de estamina en los chips. Obviamente puedes necesitar para hacer otra cosa más. De pronto si sale un evento, como por ejemplo el evento salió con Hanks, que pues obviamente requería estamina para poder sacar las recompensas, pues obviamente en esos casos pues sí sería bueno que utilicen la estamina en otra cosa, ¿sabes? Entonces tienen que ser casos puntuales para poder gastar la estamina en otra cosa. Obviamente también es lo que necesitan en el momento, porque si necesitan oro, pues obviamente van a ir por oro. Entonces como conclusión yo creo que diría que es bastante OP, sirve bastante. Obviamente farmeando más chips se van a poder subir los chips. Aquí nos dan para subir los chips, entonces obviamente es worth seguir haciéndolos, aunque ya pues tengamos todos los chips para sacar con mejores estadísticas obviamente. Y pues claro, para aumentar más el BP.
intentar pues economizar lo que más se pueda, tratar de hacer lo que más se puede en el Nine Ops, ya que es bastante importante para subir el VP de los personajes. Esto nos da bastante VP, así que está bastante bien hacer los 9 Ops. Entonces yo como recomendación les daría que prioricen hacer los 9 Ops. Obviamente si, como dije al principio, si son principiantes o apenas están en un nivel, no sé, 30 o algo así, pues obviamente no. Prioricen pues primero llegar o poder hacer lo que sería este 9 Ops o si todavía les cuesta que es de 21.000 o de aquí. Bueno, este es el primero que yo creo que cualquiera puede hacerlo, la verdad. 12.000 de VP es bastante igual. Aquí hay otro, por si no les queda, de 6.000, pues que lo pueden hacer fácilmente. Entonces, bueno, bastante facilito. No creo que haya problema en hacer esto. Y pues bueno, hasta aquí dejaría yo el video con la conclusión de que es bastante worth y que si no hay nada más importante o que te parezca más importante sacar, pues podrías utilizar toda la estamina aquí. Entonces, bueno, ya lo saben. Este sería mi punto de vista. Obviamente, pues depende de cada uno lo que necesite para sus personajes. Yo diría que es muy bueno utilizar toda la estamina aquí o una mayoría. Y pues bueno, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Bye.